más, ahorita vamos a ver la parte teórica de lo que es la disolución y liquidación de sociedades mercantiles. Entonces, como les decía, para poder liquidar una sociedad mercantil hay que disolverla primero y tiene que ser disuelta totalmente. Entonces, ¿qué significa disolver una sociedad? Implica poner fin legalmente a las funciones de una sociedad. Cuando los socios determinan disolver una sociedad mercantil, ellos, desde la fecha que determinan disolverla hasta esa fecha, operacionalmente la empresa deja de realizar cualquier operación. No está liquidada, ¿verdad? En ese momento, también jurídicamente sigue existiendo, pero operacionalmente ya no hacen ninguna operación de las funciones de la sociedad. Como les decía, no podemos liquidar una sociedad mercantil si no está disuelta totalmente, pero la disolución se puede dar total o parcial. Entonces, vean lo que dice. La disolución parcial, según la ley, consiste en la exclusión o retiro de uno o más socios. En las sociedades de responsabilidad limitada, no se disolverá en caso de muerte de uno de los socios, sino que puede continuar con los herederos del que hubiera fallecido. ¿Ok? En las sociedades, ¿se pueden disolver parcialmente las sociedades? Sí. Cuando un socio se retira, esa es una disolución parcial de una sociedad, digamos. Cuando se retira y le dan su parte, se está disolviendo parcialmente la sociedad. Lo que vimos en el tema anterior. ¿Se recuerdan que el retiro de un socio, rebajar el capital social por retiro de un socio? Pero sí, se disuelve parcialmente la sociedad, pero no se liquida. ¿Por qué? Porque si mantiene el capital mínimo requerido por la ley y el número de socios requerido por la ley, entonces la sociedad puede seguir operando sin ningún problema. ¿Estamos claros todos ahí? Sí. Ok, entonces dice que en las sociedades de responsabilidad limitada, exclusivamente habla de esto, dice que no se disuelve en caso de la muerte de un socio. ¿Por qué? Porque sus beneficiarios en este caso se convierten, si ellos quieren seguir siendo socios de la sociedad, se les da la parte social, se divide esa parte en las partes sociales dependiendo los herederos que tengan y ellos permanecen siendo socios, ¿verdad? Entonces, no es necesario disolverla parcialmente la sociedad, pero si no, efectivamente lo pueden hacer porque si ellos ya no quieren formar parte de la sociedad a la cual el socio original pertenecía. El socio que fuera excluido o que se separase quedará responsable para con los terceros de todas las operaciones en el momento de la separación o exclusión. Si un socio, porque se va a disolver parcialmente la sociedad y se retira, perfecto, se disuelve parcialmente la sociedad, pero eso no significa que si existe algún problema, como lo establece aquí la información que tenemos, dice que él quedará responsable para los terceros de todas las operaciones en el momento de la separación o exclusión. Hasta esa fecha, aunque él ya se haya ido, pero si surge algo de una operación donde él, de ese día para atrás, él haya participado o que la sociedad sea responsable de algo, y como él formaba parte también de la sociedad, él va a ser responsable y va a responder también independientemente que ya no esté. Es como que nos hagan una auditoría de hoy hacia atrás. Y yo digo, bueno, pero y nos den los resultados dentro de 2 meses y sacan algo y dicen, el 4 de julio pasó esto y esto y eso. Y si estoy involucrado yo, que ya no pertenezco ahora a la sociedad, pero a esa fecha yo sí pertenecía y por lo tanto ese socio es responsable. Eso es la ley en cuanto a la responsabilidad de un socio que haya sido excluido, pero que si hay alguna operación que lo involucre, mientras él pertenecía a la sociedad, él sigue siendo responsable independientemente que ya no esté en la sociedad. ¿Ok? ¿Qué es una disolución total entonces? Okay. Una disolución total dice que las sociedades se disuelven totalmente por cualquiera de las siguientes causas. Vean, por haber logrado el fin social o por la imposibilidad de conseguirlo. Ya lo vimos nosotros, se recuerdan en las
en la escritura de constitución, una de las características generales es que, ok, que se logre el fin y cuando se constituye una sociedad es con el fin de nunca llegar a disolverla o liquidarla, ¿verdad? El propósito es que sea un negocio en marcha para toda la vida. Pero dice que se puede disolver la sociedad totalmente por haber logrado el fin social o por la imposibilidad de conseguirlo. También, o sea, si la sociedad no ha logrado lo que realmente había programado, entonces los socios pueden terminar en cualquier momento, disolverla totalmente y liquidarla. Ellos tienen la libertad de poder tomar la decisión de hacerlo. Eso sí que ellos tienen que estar de acuerdo en disolverla y liquidarla. O sea que eso no los limita. No es que, yo no lo puedo hacer. La ley les permite toda esa libertad. O cuando se logra el fin por el cual se constituyó la sociedad y después ellos dicen, no, ya lo logramos, ya no queremos seguir y se ponen de acuerdo todo y también la quieren liquidar, también los socios, no solamente es porque no lograron el fin, no que dicen ellos, ya logramos lo que quisimos y ya no queremos seguir con la sociedad, o no es que la sociedad está mal, sino que ellos dicen, ya no queremos seguir con la sociedad y la liquidan. Y hacen la distribución de participación de acuerdo a la participación que tengan ellos, independientemente de la sociedad que sea, si es una SRL o una sociedad anónima, se les da la parte de acuerdo al valor en libros que tengan, ya sea si es una sociedad anónima o una parte social en una SDRL. Entonces, esa es una forma de la cual se puede disolver totalmente una sociedad para luego liquidarla. Haber expirado o terminado el plazo señalado en la escritura de constitución. Recuerdan que también hablamos de eso, que en algunas escrituras de constitución o en algunas sociedades constituidas ya se establece que esa sociedad va a durar tanto tiempo determinado. Dijimos que por un proyecto específico, X razones relacionadas con eso. Entonces ya se establece que la sociedad va a durar por 5 años, que dure el proyecto y que pasados los 5 años se va a disolver y liquidar totalmente la sociedad. Entonces, también esa es otra forma de que se puede disolver totalmente una sociedad y luego liquidarse. 3. Reducción de socios a un número inferior al que la ley determina. Aquí sí, vean. Y yo le agregaría adicionalmente ahí, donde dice reducción del socio al número inferior del que la ley determina y que el capital mínimo establecido por la ley sea menor a este. Entonces ahí también se puede disolver totalmente y liquidarse. Entonces, no puede seguir una sociedad existiendo si se retiran varios socios y solo queda un socio, digamos. Y ve, tengo que investigar todo eso, no lo hice, va. Héctor, creo que me va a dar duro a decir, usted no anda de vacaciones, no ha investigado eso. Pero no hay problema. Según la ley, ya me acordé, según la ley, hasta lo que tenemos 2019, el Código de Comercio, o sea, una sociedad no podría quedar con un socio, una sociedad anónima, digamos, con un socio o un accionista, y porque tendríamos que disolverla totalmente y luego liquidarla. Vean, entonces eso establece la ley. Y también el capital mínimo no podría ser menor de 25, no la puedo dejar con 20,000 lempiras una sociedad anónima y seguir existiendo. No podría. La ley me dice que automáticamente yo tendría que liquidarla. Vean, 4. Haber acumulado pérdidas equivalentes al 66.66% del capital social. Este es otro punto. Esto es, ya la ley lo establece, ni siquiera tenemos que decir si la disolvemos y la liquidamos, porque la ley ya lo establece. Una vez que los estados financieros presenten pérdidas mayores al 66, al 67%, vamos a decir, del capital social de la sociedad, automáticamente estamos obligados legalmente a disolverla totalmente y a liquidarla. ¿Estamos claros? Licenciado. Sí. ¿Sí? Dígame. Eso puede ser como una disolución forzosa. Al final es una disolución forzosa, digamos, si lo vemos desde el punto de vista que ya legalmente lo establece. Pero lo que pasa es que ya vamos a ver lo de la liquidación forzosa y le dije que le iba a contar un poquito de Banco Continental, ¿verdad? Ya le voy a explicar un poquito de por qué es una liquidación forzosa. Porque una liquidación voluntaria
es que los socios lo determinan, ¿verdad? Y ellos tienen el control. Pero cuando han sobrepasado el 67% de pérdidas, al final sigue siendo una liquidación voluntaria, Selvin, todavía. ¿Por qué? Porque la ley dice que lo que sí dice es que, o sea, aunque no quiera, siempre tengo que hacerlo. Pareciera que eso se diría, pero eso es una liquidación forzosa. O sea, estoy obligado por la ley, pero yo liquido, ¿me entienden? Los socios tienen la libertad de realizar la liquidación y en una liquidación forzosa no lo hace el gobierno. Estamos esa diferencia, que Gracias. en una liquidación forzosa los socios son separados de la sociedad y el gobierno toma el control de todos los activos, los pasivos y el patrimonio de la sociedad. Y en una liquidación, cuando ya ha acumulado más del 67% de su capital social, entonces forzosamente estoy obligado a liquidarla, ¿verdad? Disuelvo totalmente la sociedad y liquido. Pero como socio, los socios de la sociedad tienen el control de la liquidación de los activos, ¿me entienden? Siempre y cuando cumpliendo los pasos que establece la ley para liquidar una sociedad. Eso sí, no los puedo, no los puedo, como digamos, evadir o yo hago lo que yo quiera en esto. Tengo que cumplir el procedimiento establecido de liquidación de una sociedad mercantil. ¿Estamos claros? Y cinco. Es forzosa porque ya no puede existir por eso, porque ya el capital social ya no tiene Ya ha capital. sobrepasado el porcentaje, pero en esa forma, pero la parte de forzosa, liquidación forzosa, cuando liquidan a alguien, le exigen a una sociedad que liquide también, una característica fundamental es, en lo forzosa es que los socios o los accionistas de esa sociedad los separan de la misma. O sea, ellos ya no tienen control. Y cuando yo he pasado el 66%, no es que viene la ley y entonces me dice, claro, la ley me dice, usted está obligado a liquidar ya la sociedad bajo el procedimiento que establece la ley. Entonces tengo que hacerlo. Porque si no lo hago, entonces la ley sí me puede llevar a una sanción ya totalmente distinta a lo que me permite la ley para yo liquidar la sociedad de una forma correcta. Es que lo que pasa es que como ya no tienen capital y si tienen que cumplir con las responsabilidades con lo que tienen, ¿va? Cumplir con lo que tienen. Ah, claro, por eso les digo yo. Por eso es que tienen que seguir el procedimiento que establece la ley. Y cuando yo les digo procedimiento que establece la ley es que deben de seguir los pasos de prelación al momento de, con sus activos, digamos, los socios vienen y dicen, bueno, ya tenemos pérdidas del 67% en adelante. Cuando una sociedad ya tiene un 67% de su capital social perdido, significa que está en situaciones de quiebra malas. Y sobre todo significa que esa sociedad ya no es de ellos, es de los acreedores totalmente, porque ya está a punto de perder más del 100% del capital. Por lo tanto, significa que también van a quedar mal con algunos acreedores. Ya eso me dice que automáticamente van a quedar mal con unos acreedores. Pero vienen y liquidan con los activos que ellos tienen, los ponen a la venta, con el dinero que ellos obtienen, ¿qué pasa en esa liquidación? Primero le pagan al gobierno, luego le pagan a los colaboradores, que por prelación siguen la parte de los colaboradores, después pagan a los acreedores, a los que pueden pagar, y los que no, se quedan prácticamente, ¿verdad? Dependiendo si ese capital, esos activos que tienen, les ayudan a cubrir hasta la parte que les lleguen a cubrir. Si pagaron gobierno, si pagaron colaboradores y después pagaron algunos acreedores. Pero hasta donde les ajuste la cobija, como decimos nosotros, ¿ok? Y además que no se pueden comprometer porque quiere decir que no tienen capacidad administrativa también, ¿va? Nada, pero igual, pero vean, la ley tampoco los obliga a que ellos paguen lo que
no pueden cubrir porque ya perdieron y digamos, hay capital que se necesita porque los activos son insuficientes para poder pagarle a todos los acreedores. Pero la ley, si es una sociedad anónima y si es una sociedad de responsabilidad limitada, ¿cuál es la responsabilidad de los socios, Alexis? Bueno, los de sociedad anónima está limitado al pago de las acciones, ¿va? Lo que tienen, las acciones. Y Correcto. la responsabilidad limitada tienen respuesta subsidiaria, solidaria y limitadamente con su patrimonio. Después de las partes sociales, tienen que pagar con lo que tienen, con su... No, las SDRL, Alexis, también solamente con las partes sociales que han suscrito y pagado, Alexis. Ya, ¿verdad? Sí, es que yo creía que dice subsidiaria, pero solo pagan con las aportaciones nada más. Solo con las aportaciones que hayan hecho en su parte social, suscrito y pagado. Las dos sociedades, una SDRL y una sociedad anónima, los socios tienen responsabilidad limitada. Y al tener responsabilidad limitada y llegamos a esta situación que estamos conversando ahorita, ¿qué pasa? Entonces, los acreedores no los pueden pagar porque la vamos a liquidar por problemas económicos porque su capital ya tiene un 67% de pérdida en adelante. Significa que no van a poder cubrir las obligaciones de los acreedores. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Los socios están obligados a pagarles a los acreedores. La ley le dice, no, usted solo está obligado solamente está nada más con las aportaciones que hizo, si es una SDRL de su parte social o si es una sociedad anónima con las acciones que te haya suscrito y pagado. Entonces vean, ese es el riesgo enorme que pasa cuando se liquida una sociedad y principalmente cuando se ha liquidado por este punto 4, donde ha acumulado pérdidas mayores al 67% de su capital social. Sí, Rick, pero hay sociedades que sí pagan con su patrimonio después de la... Claro, sí, las sociedades que tienen responsabilidad ilimitada, ¿como cuáles, Alexis, de las que hablamos en clase? ¿Qué sociedades tienen responsabilidad ilimitada algunos socios? ¿En qué sociedades? Sociedades comanditas simples. Correcto. Comandita por acciones en también. Comandita por acciones tienen socios que tienen responsabilidad limitada e ilimitada. Entonces vean, en esa situación, entonces allí sí, si llegamos a liquidar por esta razón de que ya tienen un 67% de pérdidas acumuladas en su capital social, entonces allí sí están obligados esos socios que tienen responsabilidad ilimitada a poder pagarle a estos acreedores con su patrimonio personal. Y entonces ellos dicen, pero yo no voy a poder. Si la ley les persigue, en este caso, les persigue el patrimonio personal y los obliga a que le paguen a estos acreedores. Entonces, en esos casos, sí. Por eso es que hablábamos que en nuestro país, en los países latinoamericanos y en el mundo entero, o sea, en estos países, la mayoría de las sociedades que se abren y se constituyen son las sociedades que tienen responsabilidad limitada a los socios, porque ellos desde ese momento son asesorados por los abogados que les ayudan a las constituciones y todo, y también les explican que esa responsabilidad hasta donde conlleva, ¿verdad? Cuando ellos constituyen una sociedad. Y por último, vean, en el punto 5 dice, por simple acuerdo de los socios pueden decir en cualquier momento, disolvamos totalmente la sociedad, ya no nos entendemos, ya no las decisiones no tenemos consenso y mejor disolvamos la sociedad y la liquidamos. También esa forma permite la ley que se pueda disolver una sociedad totalmente y se pueda liquidar. Dice, el acuerdo de disolución debe ser publicado, vean, e inscrito en el registro público de comercio. Vean que también lleva algo legal. Acordada la disolución y cumplidos los requisitos de publicación y registro, la sociedad se pondrá en liquidación. Si vamos al Código de Comercio, que les dejo eso de tarea, para que vayan este es un pequeño resumen que yo les hice, pero en el Código de Comercio hay más información sobre la disolución y liquidación de sociedades mercantiles. Y ahí establece que debe pasar un tiempo para que
se publique, al momento que se publicó la disolución, entonces pasa un tiempo para luego pasar a la liquidación, porque tiene que ser autorizada también, se tienen que publicar los estados financieros y ahí van a ver más información sobre lo que es. Pero eso sí, dice que el acuerdo de disolución están obligados los socios o los accionistas a publicarlo e inscribirlo en el registro público de comercio. Una vez que está publicado y acuerdo a la disolución y cumplido los requisitos de publicación, lo que dicen el tiempo que establece la ley y todo eso, y registro, la sociedad entonces ya se puede poner en liquidación. ¿Estamos todos hasta ahí claros? Sí. Ahora, ¿cuáles son los pasos de liquidación en el momento? Cuando yo ya voy a una liquidación de una sociedad, tuve que haber pasado por una disolución ya total, ¿verdad? Ya he cumplido todo lo que establece lo de la ley de disolución. Ahora, vean, en los pasos de liquidación tenemos que primero contratar, digamos, un experto, o sea, los liquidadores. Nosotros tenemos, cuando es una liquidación voluntaria, tenemos el control de liquidar la sociedad como socios o accionistas de la sociedad, pero no somos nosotros los que la liquidamos. La ley nos exige que contratemos un experto en liquidación para que sean los que se encarguen del proceso de liquidación de la sociedad. ¿Ok? Nosotros damos las pautas, damos las instrucciones, firmamos un contrato, no, todo eso se establece con un experto y decimos qué es lo que queremos, cómo se maneja la liquidación, digamos los activos, todo esto, los precios y todo eso que nosotros quisiéramos, aunque el experto se encarga después de realizar la liquidación de la sociedad, ya vamos a ver los pasos. Entonces, tenemos el control en una liquidación voluntaria. En una liquidación forzosa como fue con Banco Continental, no. Por eso es que Jaime Rosenthal, cuando él pasó lo del Banco Continental y quería, y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, determinó que el banco iba a ser liquidado forzosamente, él pidió a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros que le pidieran liquidarlo el banco voluntariamente, porque de esa manera él iba a tener el control, los socios iban a tener el control del Banco Continental de poder conseguir los liquidadores, digamos, de poder, ya no iba a ser el gobierno directamente de la comisión que iba a liquidar. Iba a supervisar la liquidación, sí, pero no liquidarla directamente. Y los socios de la sociedad iban a tener el control de poder tener resguardado, digamos, tener control sobre los activos, cómo se evaluaban, cómo se vendían, a qué precios lo así se vendían y todo esto. Eso pasa en una liquidación voluntaria, pero y supervisar y tener comunicación, digamos, con los liquidadores. Pero en una liquidación forzosa, como les decía a ustedes, la ley en este caso establece que los socios tienen que ser separados de la sociedad y automáticamente el que tome el control de la sociedad es, en este caso, el liquidador, que por lo general, en este caso, para las instituciones financieras como Banco Continental, lo hace el supervisor, que es la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Pero la Comisión Nacional de Bancos y Seguros también puede decir, no, yo no lo voy a realizar, sino que voy a nombrar un liquidador, como lo hizo posteriormente. Ahora, el liquidador de Banco Continental es Banco de los Trabajadores, que tiene un fideicomiso de liquidación para liquidar los activos de Banco Continental. Entonces, vamos a ver los pasos primero y después yo les voy a contar un poquito de cómo se maneja. En los libros vean, para llegar a realizar la liquidación de la sociedad mercantil, una vez que ya se disolvió totalmente y ahora la vamos a liquidar, entonces se deben manejar los libros primeros de la compañía en liquidación, ¿verdad? Pero una vez que nosotros como compañía le trasladamos los activos y los pasivos al liquidador, ya que ya vamos a ver en qué paso se da esto, automáticamente el liquidador
desaparecen los activos y los pasivos de los libros de la compañía en liquidación y el liquidador tiene la obligación legal de registrar esos activos y esos pasivos en sus libros. O sea que no es cualquier liquidador que, yo llevo la liquidación de esta compañía. No, puede ser una persona natural o una persona jurídica, pero debe estar constituido y debe tener una contabilidad porque la ley establece que esos activos y esos pasivos sean registrados en la contabilidad del liquidador también. Pero ya no están en la compañía en liquidación. Entonces ya vamos a ver los pasos para que ustedes lo puedan comprender mejor. Sí. Dígame. Dígame. Banco de los Trabajadores fue liquidado también, ¿verdad? No, Banco de los Trabajadores maneja, Banco de los Trabajadores está activo. Banco de los Trabajadores fue comprado, que fue distinto, ¿verdad? En este caso, eso pasó hace unos años, pero Banco de los Trabajadores no fue liquidado, sino que lo adquirió todas las cooperativas. Siempre tiene el mismo nombre, nada más que lo adquirieron todas las cooperativas. Banco de los Trabajadores ahora maneja el fideicomiso de liquidación de Banco Continental. El fideicomiso, licenciado, es una capacidad legal que se le otorga a la institución para... Vean, sí, los fideicomisos solo las instituciones bancarias, la ley establece en Honduras, solo los bancos pueden administrar fideicomisos, nadie más. Por muy expertos que sean, yo soy experto en fideicomisos porque saqué mi diplomado en negocios fiduciarios, saqué un diplomado en fideicomisos, pero yo no puedo manejar, administrar fideicomisos. Solo la banca tiene legalmente esa libertad de hacerlo. Y vean en Costa Rica, si yo fuera a Costa Rica, yo sí puedo manejarle los fideicomisos porque en Costa Rica cualquier persona natural o jurídica puede administrar fideicomisos. Y en Honduras la ley establece que solo las instituciones bancarias pueden administrar fideicomisos. Por eso es que ¿sí? Y en el caso de Banfa y Banco del País le compró acciones a Banco de las Fuerzas Armadas, ¿o cómo fue ahí? Los compraron también, fueron absorbidos. Banco del País absorbió a Banfa, ¿va? Que era Banco de las Fuerzas Armadas. Esas son fusiones que se han hecho por absorción, no son liquidaciones. Liquidaciones es que una sociedad, o sea, su nombre lo dice, se disuelve totalmente y luego se liquida y no vuelve a, ¿cómo les digo? Sus activos son vendidos, no son traspasados a otra institución, ¿verdad? Como una fusión por integración y por absorción, que lo vamos a ver también en el tercer parcial. Eso lo vamos a ver ahí y vamos a ir viendo qué ha pasado con estas instituciones, qué fusiones son las que se han dado, si una fusión por integración o una fusión por absorción, porque liquidarlo es distinto, ¿verdad? A Bancrecer sí lo liquidaron, ¿no? Sí, Bancrecer sí fue liquidado. Y también Capital. Capital, sí. Y también Banco, había otro, Capital, Bancrecer, Bancomer no. No, Bancomer fue absorbido. Bancomer lo absorbió primero. Sí, y ahí surgieron, no me recuerdo muy bien ahorita, tengo que recordar bien, pero todo eso yo lo viví porque estaba en la banca. Y Bancomer fue absorbido primero por Banpaís, también fue primero. Creo que Banpaís lo absorbió. Sí, perdón, dígame. Pero eso lo vamos a ver en el Banco SH. ¿Perdón? ¿Qué fin tuvo el Banco SH? ¿Perdón? ¿Qué fin tuvo el banco HSBC? ¿Algo así? Esa fue absorción también, fue absorbido también, o sea, ahora HSBC, ahora es Da Vivienda, ¿no?
vivienda. Da vivienda, ¿verdad? Licenciado, ¿Sí? una pregunta. Dígame. ¿Por qué no liquidaron Seguros Continental y Cementos del Norte? Bueno, no sé, eso, incluso yo fui el presidente de Seguros Continental, pero hay cosas que no las puedo exponer y no vienen al caso, ¿verdad? Pero no, eso no, me limito a hablar sobre eso, de veras. No tiene nada que ver con lo que estamos viendo. Y no es necesario que tenga que comentarles sobre eso porque yo mismo no podría decirles, aún siendo el presidente, estuve como presidente de Seguros Continental, pero aún yo no tengo una respuesta a esa pregunta. ¿Verdad? Ok. Sí. No tengo, sería irresponsable si yo diría, ¿por qué no? Si no tengo una respuesta. Pero lo que sí sé es que Seguros Continental, digamos, no cumplía las condiciones para poder liquidarlo, ¿verdad? O sea, no cumplía las condiciones, en este caso, el liquidador, que era el gobierno, y a través de la Comisión Nacional de Bancos, para liquidarlo. No podía hacerlo, porque entonces estaría cometiendo algo ilegal. No lo podían hacer. No cumplía con las condiciones de una liquidación, digamos, forzosa. Y Cementos del Norte sí no sé, realmente ahí sí no les puedo contestar, porque no estuve en Cementos del Norte. Entonces, vean, decimos, hay 2 libros que vamos a manejar en una liquidación de una sociedad mercantil. Espérenme que quiero ver qué hora es. Me dicen cuando la hora porque no llevo el control. 8:43. Estamos bien. Ok, entonces vean, en los libros de la compañía en liquidación, primero, una vez que ya disolvemos totalmente la sociedad y ya la inscribimos, la publicamos, inscribimos y ya está autorizado, entonces procedemos a la liquidación. El primer paso es practicar un balance previo. ¿En qué momento o a qué fecha se realiza un balance previo en una liquidación de una sociedad mercantil? Se realiza al momento de que el último día que se dejó de operar. O sea, dejó de realizar las actividades diarias para la cual se había constituido la sociedad. Significa que cuando se disolvió totalmente, esa fecha que se determinó disolver totalmente, a esa fecha tenemos que preparar un balance previo con los saldos que quedaron a esa fecha. Ok, entonces ese es el primer paso, un balance previo. Cuando hablamos de un balance previo, estamos hablando de un balance general, que es el que nos determina, ¿verdad?, la situación financiera de una empresa a una fecha determinada. Eso es lo que tenemos que tener, teniendo un balance general donde nos determine toda la posición financiera de la compañía, porque ahí nos va a detallar todos los activos que tiene la compañía, los pasivos que tiene la compañía y el patrimonio. Entonces, con eso ya podemos proceder a el segundo paso, que es cancelar las cuentas complementarias. ¿Cuáles son estas cuentas complementarias en una compañía o en un balance? Las estimaciones de cuentas incobrables, las depreciaciones, ¿verdad?, las amortizaciones, todas estas cuentas que en un balance al momento de no liquidar una sociedad permanecen. ¿Por qué? Porque se mantienen hasta que nosotros depreciamos al 100% un activo, digamos, y solo nos queda el valor residual. Pero en una liquidación, lo que más se espera es dejar las cuentas lo más limpias que pueden y a su valor más real. Entonces, por eso se cancelan las cuentas complementarias, y ahorita solo les estoy dando información teórica, pero donde lo vamos a ver bien y lo vamos a comprender bien es en la práctica, porque lo vamos a ver paso por paso. 3, evaluar los activos y la diferencia se lleva a la cuenta de resultados de evaluación. ¿Qué es esto? Cuando decimos evaluar los activos y la diferencia que lleva a resultados de evaluación. Una vez que nosotros ya tenemos el balance un poco más limpio, porque vean, primero teníamos un balance previo donde está toda la información que quedó a la fecha que disolvimos la sociedad. Limpiamos con las cuentas complementarias todas las cuentas, lo que les dije. Entonces ya las tenemos como al valor
en libros, digamos. Ya digamos, un edificio, ya le rebajé la depreciación y lo tengo a mi valor en libros. Pero eso no es un valor real. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer que tenga un edificio por 1.000.000, ya no hay edificio por 1.000.000, pero digamos un ejemplo, un edificio por 1.000.000, le rebajo la depreciación, que son 500.000, y a mí tengo el valor en libros, mi edificio cuesta 500.000. Pero eso no significa que es el valor de mercado del edificio, vean. Entonces, en el paso 3, que es evaluar los activos y la diferencia se lleva a la cuenta de resultados de evaluación, lo que yo hago es que contrato un experto en evaluación de activos y exclusivamente en edificios. ¿A quién contratarían ustedes, digamos? Es que, licenciado, aquí para hacer la evaluación de estos activos hay que evaluarlos de acuerdo a las leyes de depreciación. Correcto, pero sí, yo estoy de acuerdo, Alexis, pero mi pregunta, ¿a quién contrataría Alexis si les digo que son expertos de acuerdo a la ley, como establece la ley? Entonces, ¿a quién contrataría Alexis para que haga este avalúo de este edificio? ¿A quién? Esas personas que tienen fideicomiso en los bancos, por ejemplo. No, porque ¿cómo eso? Entonces, ¿solo los bancos me van a hacer la evaluación? No, porque solo los bancos pueden administrar fideicomiso, Alexis. ¿A quién contrataría, Alexis? Una persona así como usted, ¿va? Que tenga No, Alexis, yo no, porque yo no tengo experiencia en evaluar activos, en evaluar edificios. ¿Quiénes son los que pueden hacer una evaluación de activos? Ajá, y un edificio. Un ingeniero civil, correcto, sí. Vean la lógica, ¿ok? Un ingeniero civil, y aparte de un ingeniero civil, aparte de ser ingeniero civil, ¿qué le exigirían todavía para que tenga mayor credibilidad, digamos? Sí, Está autorizado por la banca y seguro. Correcto, vean, tiene que estar autorizado y registrado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. ¿Por qué? Porque la comisión ahora hasta les da categorías a estos evaluadores expertos. Entonces es un ingeniero civil en primer lugar, porque son los que tienen la experiencia para poder evaluarme un edificio. Y segundo, que esté totalmente registrado y calificado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Eso me permite a mí poder decir que cuando ese experto, que es un ingeniero, me presenta el evalúo de ese edificio y me dice, el edificio cuesta actualmente 700.000. Ahí está. Y yo lo tengo por 500.000. Entonces, automáticamente se cumple lo que dice el punto 3. Evalúo los activos y la diferencia la llevo a las cuentas de resultado de evaluación. En este caso, yo lo que hago al evaluar mis activos y con estos expertos, ¿qué pasa? Lo llevo a un valor casi real de mercado, porque él me hace el evalúo a un valor de mercado, prácticamente casi real a un valor de mercado. Entonces, cuando yo digo, yo tengo contabilizado 500.000 en el edificio ya neto, en mi valor en libros, pero el experto me dice, no, el edificio usted lo puede vender al día de hoy, si lo pone a la venta, que va a la sociedad, lo puede vender en 700.000. Entonces ahí es donde yo digo que evalúo mis activos, ¿verdad? Y la diferencia, si es a favor mío, la llevo a un resultado positivo, en este caso utilidad. Pero si es al contrario, un ejemplo, vamos a ver, voy con Alexis, porque Alexis andaba un poquito perdidito ahí, pero ya creo que ya me comprendió. Ahora le voy con Alexis. Alexis, si yo tengo vehículos en la sociedad que voy a liquidar, ¿a quién le pediría a Alexis que le hiciera el avalúo? Ahí en Tegucigalpa, ¿a quién? Bueno, Alexis. Ajá. Eso que empresas que venden vehículos. No, pero ¿quién, Alexis? ¿Quién quién es experto en avalúos ahí en Tegucigalpa y súper reconocido? Bueno, en lo que yo escucho ahí, que es que, por ejemplo, esas Credit Cool le ofrece a los clientes, por ejemplo. No, pero las agencias de ellos venden vehículos, Alexis. ¿Quién hace avalúos de vehículos en Tegucigalpa, que es bien conocido? Varios de los compañeros ahorita ya saben, pero quiero preguntar a Alexis. No, yo le voy a decir sincero, de verdad que no sé. No sabe. ¿Quién me dice?
vamos a darnos cuenta. ¿Va? ¿Quién me dice? No me acuerdo el nombre, Lick, pero hay una empresa Gibson. que se dedica a eso. Gibson hace los avalúos. Gibson, así es, Gibson. O sea, sí, vean, porque las concesionarias, incluso las concesionarias van a Gibson para que les hagan los avalúos de los vehículos que ellos agarran, como decimos, y que hacemos, y les dan un nuevo y agarran el otro vehículo que es de la misma marca, digamos. Entonces, cuando va por Gibson un avalúo, automáticamente ya es creíble. ¿Por qué? Porque ellos han generado un nombre y un nombre de avalúos, expertos en avalúos. Entonces automáticamente ya podemos decir que si Gibson hace un avalúo, aunque no solamente Gibson, hay otras, pero ellos son los más reconocidos, ¿me entienden? Por eso es que decimos que tienen que ser expertos en avalúos. Vean, Licenciado, disculpe. ¿cuántas personas intervienen en todo este proceso de liquidación para poder llegar a realizar una liquidación de una forma como la ley lo establece y de una forma más apegada a la realidad? Sí, Alexis. Así debe decir que esas empresas es negocio, eso, la relación de los activos, ¿va? Totalmente. Pero ellos son expertos, Alexis. Ellos se han preparado exclusivamente y tienen personal exclusivamente para realizar esos avalúos. O sea, Yo he ido a Gibson, yo cuando quiero comprar un vehículo, digamos, si es de una agencia nueva, no, porque yo ya hice el precio que tienen, pero si es usado, yo digo, mire, me permiten, o le digo, me hace un avalúo de Gibson de este vehículo o me permiten a mí realizar un avalúo para yo determinar con este experto y me diga, este vehículo, esto es lo que puede usted pagar. Incluso cuando uno va a Gibson para que quiera vender un vehículo, le dicen, ¿usted para qué lo quiere? ¿Para venta o para asegurarlo también? Le piden todo eso porque tiene los parámetros de acuerdo al objetivo que nosotros queramos con el vehículo. O sea que algún mecánico, por ejemplo, que tenga experiencia para valor. Lo puedo hacer, pero si él no tiene reconocido, no es una persona, simplemente es alguien interino, no va a tener el mismo peso que yo lleve un avalúo de Gibson o que yo diga en la sociedad, me lo hizo el mecánico tal, ¿me entienden? ¿Me entienden por qué la diferencia entre los expertos, verdad? Claro, que Gibson me cobra, ¿verdad? Siempre bien pesadito. El ingeniero civil que está registrado en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros me dice, mire, esto le cuesta tanto. ¿Por qué? Porque también en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros no es de gratis, ¿verdad? Y hay que seguirlo, hay que sacar un cierto papeleo, hay que hacer todos los trámites y todo eso, pues. Sí. El valor de los bienes. Dígame. En el caso de los carros, ahí le van a dar una documentación y donde ellos ponen su firma claro, y ellos son responsables de lo que ellos están diciendo ahí. Mientras que un mecánico, la palabra de un mecánico normal, correcto. No es legal. Y al momento de esto estar liquidando, por lo menos cuando yo ya realice, el liquidador me dice, esto es lo que usted tiene en activo y esto es lo que puede obtener, yo ya tengo la seguridad de que eso va a ser casi una realidad. ¿Por qué? Porque quienes me hicieron avalúos a mí fueron expertos. Y estoy hablando de dos ejemplos, digamos, un edificio, vehículos, pero también hay maquinaria. En maquinaria no me la va a hacer, me la va a hacer experto en ese tipo de maquinaria. Un ejemplo, mobiliario y equipo, cualquier otro tipo de activos que sean. Va a haber evaluador en cada uno de los activos y tienen que ser, entre más expertos sean en ese tipo de activos, más seguridad yo ya tengo de saber cuánto voy a percibir realmente en la venta de esos activos, porque luego el liquidador lo que hace con esos activos ya evaluados es ponerlos a la venta. Entonces, ¿qué? Por ejemplo, cuando liquidaron Transasa, yo imagino que se fueron algunos aviones ahí, tuvieron que venir expertos en eso. Claro, o si no lo hacen, entonces corren el riesgo de cometer errores, como pasa en una liquidación forzosa. ¿Por qué? Porque al final, en una liquidación forzosa, si el gobierno no tiene el cuidado de realizar estos procesos, estos pasos, vean, que tenemos de liquidación de esta manera, al final se cometen errores o
no errores, sino que se cometen, como les digo, situaciones ilegales que no deberían ser. Un ejemplo, el vehículo no lo llevaron o hicieron un avalúo con el mecánico y el mecánico dijo, ese vehículo cuesta 50,000 lempiras, pero el vehículo costaba 200,000. Pero como es una liquidación forzosa y lo que están buscando es solo dejar un documento para cumplir un requisito, pero no, como les digo, la realidad. Entonces no fueron a Gibson, digamos, porque Gibson iba a decir que costaba 200,000 porque le hizo el avalúo como debe ser. Entonces al final dicen, lo vendimos en 50,000 porque el mecánico dijo que eso era lo más que podíamos venderlo y lo vendieron por 50,000, ¿me entienden? Licenciado, eso se da más que todo en las subastas, por decirlo así, cuando incautan bienes Totalmente. por decirlo así. Así es, esto en la OAVI, esto ha pasado. Y han ustedes escuchado, ¿cómo les digo? Ustedes han escuchado, ¿verdad? ¿Cuántas situaciones ha tenido de problemas la OAVI y a los mismos directores que hasta los han perseguido legalmente por este tipo de situaciones que han pasado? Estamos. Entonces nos vamos a quedar hasta ahí y luego mañana, si Dios lo permite, vamos a seguir con los siguientes pasos. Pero quedamos claros en el tercer paso, ¿verdad? De evaluamos los activos y la diferencia puede ser positiva o puede ser negativa. Porque vean, lo que les iba a decir del vehículo, puede ser que yo tengo registrado contablemente en la sociedad que estoy liquidando el vehículo por 200,000, vaya, digamos, yo lo tengo por 200,000 contabilizado, pero cuando el experto me hizo el avalúo, me dice, no, ese vehículo lo más que puede usted lograr al venderlo actualmente son 150,000. Ahí entonces yo tengo que hacer un ajuste en los resultados de la sociedad, pero ya no a favor, no va a ser una utilidad, sino que va a ser una pérdida. Y lo tiene que devaluar. Se lo tiene 200,000. No devaluarlo, porque no es devaluación, simplemente es que tengo una pérdida. De acuerdo a la cuestión, sí. Correcto, una pérdida porque me decía devaluarlo no, una pérdida de evaluación de activos, donde yo lo tenía contabilizado por 200,000, lo tengo en la contabilidad, pero el experto me dice, no, lo más que le pueden dar son 150,000. Entonces, con eso, igual yo no puedo estar pretendiendo venderlo por 200,000, porque el experto me dice que lo más que me van a dar es 150,000. Entonces, cuando lo doy al liquidador, el liquidador me dice, ¿porque quiere que lo venda por 200,000? No se lo voy a vender nunca, entonces pues ahí lo voy a tener y cada vez va a ir deteriorándose más y ya no le van a dar ni 150,000, sino que 100, ¿me entienden? Es que ese evaluador lo tiene que dejar a precio de mercado, o sea, claro, por eso es que el evaluador de activos tiene que ser un experto, no cualquier persona. Entonces prácticamente estaríamos presentando, ya van a ver los siguientes pasos, porque luego hay que, al momento de evaluar los activos y ajustarlos con eso, tenemos un estado un balance general ya como mucho más apegado a la realidad. Entonces, pero si me lo hacen evaluadores que no son expertos, este estado de resultado, ese balance en general, digamos, no sería como muy objetivo, ¿verdad? No sería confiable. O sea, porque ya no va a ser la realidad. Correcto. Entonces vean por qué es tan importante y vean este proceso. Ven que solo lo hemos estado hablando, pero en la realidad, ¿se imaginan cuánto tiempo lleva una liquidación realmente, verdad? Es un proceso que se lleva paso a paso. Entonces mañana, si Dios lo permite, seguimos con Siempre virtual. Mañana yo regreso al país, entonces no sé, tengo previsto aterrizar a las 7 de la noche, pero luego de ahí me queda como una hora para llegar a casa, entonces no sé si a las 8:10 yo no estoy conectado, entonces no vamos a tener la clase. Les aviso con anticipación, ¿ok? Está bien, Lick. Listo. Buenas noches, entonces, Lick. ¿quedamos bien todos? ¿Quedamos bien claros todos hasta aquí? Así es, así es. Perfecto. Entonces mañana, si Dios lo permite, seguimos, ¿ok? Buenas noches a todos.